Este 2026 está siendo un año increíblemente intenso en el mundo de las bicis de cross country. Hasta 6 nuevas bicis tenemos ahora mismo lanzadas al mercado o probándose en competición antes de salir a la venta. De hecho, os diríamos que 7 si contamos con la Trek, que será la última de la que hablaremos y que la marca ha anunciado que no va a vender en una decisión que sorprende, lo que hace pensar que Trek quizás sea una de las primeras en apostar al máximo por las 32. Pero vamos con la realidad a día de hoy. Y esa realidad es que las bicis de 29 han llegado a un nivel de madurez y evolución sensacional. Vamos a repasar todo lo que hemos visto en Novemesto. Empezamos por la gran sorpresa de la prueba, la nueva Orbea de doble suspensión que, por lógica, debería ser la evolución de la Orbea OIF, un modelo clave en el catálogo de mountain bike de la firma vasca. Solo lo llevaba Simon Andreasen y su cuadro no tenía pintura, además de ir marcado con el sello de OLAP, el departamento de desarrollo de la marca. En el pasado ya hemos visto otros modelos que debutaban de la misma forma y que poco después llegaban a las tiendas. Veremos si este es el mismo caso. De la bici es una de las evoluciones que más cambios trae en las últimas generaciones de la OIF. Lo más llamativo es la semi-integración del amortiguador en el tubo superior, algo que siguen combinando con su tecnología E-Line del amortiguador, haciendo que el cable de bloqueo no se vea en ningún momento. Otra novedad muy importante está en la violeta, que es metálica, despidiéndose de la violeta de carbono del actual OIF. Veremos si es cosa de prototipo o es una decisión definitiva para los modelos de serie. Las líneas generales de la bici son más proporcionadas y más potentes que en el modelo actual. En el basculante también parece haber un trabajo muy importante. Si la anterior generación ya mejoró la rigidez de esa zona, aparentemente llegan cambios aún más importantes con este prototipo. La lógica dicta que sea una bici de 120 milímetros como la actual OIZ. Una de las incógnitas será su peso, sobre todo sabiendo que el modelo actual tiene uno de los pesos más competitivos del mercado en versión OMX. Pasamos a otra bici que no ha llegado al mercado aún, pero que parece lista para hacerlo. Es la Stone Spark RC y preparaos porque es realmente impresionante. Scott puede presumir de ser de las pocas marcas con un diseño de su cuadro de cross country totalmente propio en cuanto a formas y personalidad. La apuesta total por la integración del amortiguador en el cuadro va un paso más allá y ahora han conseguido situarlo en posición horizontal por delante de la caja de pedalier. Imposible situarlo más bajo y centrado. Eso ha hecho que creen un sistema de violeta que parece girar en torno al propio eje de pedalier y que uno de los puntos de giro esté ubicado por debajo de la propia caja de pedalier. Desde luego, en el mundo de las bicis de cross country parece que se han pasado el juego de situar el peso bajo y centrado. Eso ha librado espacio en el tubo de sillín, que ahora es prácticamente como el de una rígida, recto completamente. Justo en el tubo de sillín hay otra novedad importante y es que pasan a integrar el cierre de sillín en el propio cuadro, sumando puntos en la línea increíblemente limpia que tiene. Sobre la zona de amortiguador, tiene una tapa marcadamente asimétrica y pudimos ver cómo la ponían y quitaban sin tocar ningún botón ni activar ninguna palanca. Quizás va encajada a presión o con imanes. Gracias a la posición en la que se encuentra, la propia gravedad la mantiene en su lugar. Esa tapa tiene un agujero que encaja en la zona de la batería del amortiguador, haciendo que puedas desmontar la batería sin quitar la tapa. ¿Qué pasa si se usa un amortiguador sin electrónica? ¿Tendrán una tapa diferente completamente cerrada? Pues no lo sabemos, pero sería lo lógico. Lo que sí sabemos es que tiene un indicador de SAC externo. Son soluciones que hemos visto previamente en la Bolt Linking, la bici más parecida a esta Spark RC, pero en ese caso diseñada para el trail. El basculante es muy compacto y muy bajo. De nuevo, otro punto más en tener el peso lo más bajo posible. Para el segundo portavidón han usado el sistema de anclaje con clips para las roscas del portavidón que ya vimos en la Scale y que permite tener el tubo de skin libre en su interior. Además, para ganar espacio para tijas telescópicas. De la geometría poco se puede decir a simple vista. En cualquier caso, sabemos que es un diseño arriesgado, de esos que te enamoran o odias. Pero también sabemos que ahora mismo esta es una de las bicis de cross country con más personalidad del planeta. Veremos cómo queda el tema del peso y si mejoran o empeoran las cifras del modelo actual. Otra bici que no está presentada, pero que ya rueda en los circuitos, es la Cube AMS 099. Nos ha resultado una alegría ver que Cube ha mantenido intactas las líneas maestras de este modelo. No porque nos guste más o menos, sino porque así sigue siendo una bicicleta con argumentos propios que se sale de la fórmula habitual de cross country.
Por un lado tenemos que mantiene el cableado interior convencional entrando por el lateral del cuadro, pero ahora con un sistema de entrada de cables mucho más trabajado y que probablemente evite ruidos que podía dar el cableado del modelo actual. Los cambios en la violeta y el extensor del amortiguador son totales, nada que ver con la versión actual. Creemos que sí que cambiará su recorrido, dejando atrás los 100 milímetros de recorrido que tenía ahora y pasando a los 120 que se llevan en el Cross Country actual, o alguna cifra próxima. Otro cambio que seguro que gusta a muchos es que abandonan el pedalier press fit para usar pedalier a rosca. Es algo que encajará mucho con los usuarios que también aprecien el cableado convencional, como un pack que siempre debería ir junto. Pero el rasgo más característico que han mantenido intacto es el tipo de sistema de suspensión. Siguen apostando por un forbar con punto de giro en las vainas. De las pocas bicis de cross country que tienen este sistema que en su día dominó el mercado. Eso nos lleva a una duda razonable. El modelo actual tiene un peso increíblemente bajo y esta presenta unas líneas mucho más musculosas. ¿Qué pasará con el peso? Sinceramente, si han mejorado la rigidez de la parte trasera, que es el único punto que creemos que debería mejorar tras probarla para situarse al nivel de otras bicis de la modalidad, no nos importaría que el peso subiera un poco. Es curioso como Think tenía una decoración blanca que usaba en entrenamientos, mientras que la gris es la que usaban en carrera. Vamos con modelos que sí están ya en el mercado. Como no, empezamos con la Epic 9, que está teniendo un estreno sensacional en competición. En categoría femenina han ganado las dos pruebas de cross country disputadas, con Frey y Stiger. Poco os podemos decir que no sepáis ya de esta bici, y si no la conocéis en profundidad es porque no habéis visto nuestro completo vídeo de test, que os invitamos a ver para descubrir todos sus detalles. En la mayoría de marcas de bicis, los modelos oficiales de competición son bastante diferentes a los de serie, porque entran en juego el equipamiento de otras marcas patrocinadoras. Aquí, como Specialized se guisa y se come prácticamente todos los componentes de la bici, tenemos como resultado esta S-Works Epic 9 de Harley Batten, que en realidad es casi igual a la que puedes comprar de serie. Casi porque hay un punto muy importante en el que Specialized trabaja con mucha intensidad para intentar dar ventaja a sus bikers. Hablamos de las cubiertas. Desde hace años vemos que usan modelos propios que no se pueden comprar, una de las ventajas de tener su propia fábrica de cubiertas. De hecho, tiene una factoría en Alemania de donde salen los modelos tope de gama, que les da cierta agilidad extra para crear prototipos para los corredores, ya sea con nuevos taqueados, como vimos el año pasado con el Captain Control, que ni siquiera salió a la venta, o con compuestos más blandos o medidas exclusivas. En este caso montan unos AirTrack de 2,5. Sí, 64 milímetros de ancho en las ligerísimas ruedas Robal Control Walker. Por experiencia propia, os podemos asegurar que las ruedas juegan un papel muy importante en el feeling de agilidad y viveza que tiene la S-Works Epic 9 en marcha. A partir de ahí tenemos el pack completo de SRAM con suspensiones Flight Attendant, Tijarrock Shock Reverb XS y el grupo SRAM XXSL. No puede faltar su propio manual integrado de Robal y su propio sillín con tecnología Mirror. Todo cocinado en casa. Lo más exótico de esta bici, por decir algo, son sus pedales HT. Pasamos a la Canyon Loose Ball Cup, también acaba de lanzar y con una evolución importante respecto a la anterior generación a todos los niveles. Más recorrido, geometría más larga y relajada al estilo de la moda de la disciplina y un flip chip para ajustar el anti-squat de la suspensión en función del tamaño del plato, algo que nos parece más útil que los flip chips de geometría, como mínimo desde un punto de vista cross-country, donde el pedaleo es algo más relevante que ligeros cambios en la geometría. Esta que ves no es una Lux World Cup cualquiera, es la que han personalizado para Jenny Rissveds, la campeona del mundo de cross country. ¿Y qué personalización? Nos parece impresionante. El equipamiento es bastante estándar, pero en su bici hay un componente nunca antes visto. Las primeras ruedas de T-Swiss de mountain bike con rayos de carbono. Buje 240 con llanta XRC 1200. Un paso lógico en la gama alta. Parece claro que es un recurso más fácil de integrar en la rueda para rebajar peso sin mermar rigidez ni entrar en complejos sistemas de montaje de la rueda. No sabemos cuánto peso rebajan ni si DT Swiss ha creado sus propios aros de carbono o ha recurrido a alguna empresa que ya los tenga. Teniendo en cuenta que son una de las potencias mundiales en la fabricación de radios, sería raro que no fuesen propios de la marca suiza. Solo el Canyon Cross Country Racing tenía estas ruedas. Ningún otro equipo patrocinado por DT Swiss las tenía. En cuanto a las cubiertas, Suave se ha puesto las pilas en los últimos años y
con nuevos dibujos que ha sacado y la reorganización de sus compuestos y medidas, vuelve a ser una marca lista para competir contra cualquier otra en el cross country. Eso sí, el mítico Thunderbird sigue siendo una de las cubiertas más rápidas del paddock. Como podéis ver, Risbes lleva a maniar lo más bajo posible, algo también habitual en los corredores y corredoras de esta modalidad. Ya veis que tiene libertad para escoger el sillín con el que se sienta más cómoda. La estética nos parece imponente, con ese blanco dominando toda la bici, incluyendo la violeta, que en modelos de serie tiene un color diferente al cuadro y con la horquilla prácticamente toda roja, sin adhesivos grandes por medio. Aunque comparada con los anteriores, la Giant Anthem parece ya un lanzamiento algo lejano, la realidad es que se presentó hace solo unos meses y fue la primera en iniciar esta revolución de actualización en las bicis de cross country. En el canal tenéis un completo test de ella. Esta versión ha tomado el diseño más clásico de las bicis de cross country, ha dado el paso a los 120 milímetros de recorrido trasero y ha incluido un flip chip para la geometría. Como es habitual, el equipo Giant confía en socios con los que lleva trabajando toda la vida: Shimano, Fox y Maxxis. La combinación de Aspen ST detrás y Aspen delante es bastante habitual en recorridos secos como el de Nove Mesto. El sello de Test Pilot también suele indicar que son cubiertas con otros compuestos e incluso a veces carcasas propias. Giant anticipó hace tiempo este nuevo concepto de batalla en el mundo de las ruedas de cross country y sus Cadex son un ejemplo de todo lo que se busca en esta época en este componente vital. Radios de carbono, llanta ancha de carbono con bordes amplios para minimizar las posibilidades de pinchar y un peso contenido. Otros ruedones que de nuevo demuestran cómo las marcas de bici parecen estar pasando la mano por la cara a las marcas específicas de ruedas. Va montada con todo Shimano con el nuevo XTR Di2, pero recurriendo a un potenciómetro SRM con plato C6, una marca sudafricana. Quizás lo más llamativo es ver cómo apuestan por las manetas de freno de enduro y no las de cross country. También destaca la puntera de cambio UDH de Burktec, una pequeña joya. Hay un toque español en el montaje con la potencia de Arimo, muy usada entre los pros porque tiene opciones negativas para todos los gustos. Así que no emplean el nuevo manillar integrado de la propia Giant, algo también habitual cuando los pros ven que las medidas no encajan con lo que necesitan, momento en el que tienen que recurrir a la clásica combinación de potencia y manillar separados. Giant es un gigante de los componentes, así que no es raro ver que el sillín también es suyo. Y vamos con la última bici del día, la Trek. La Trek, porque no tiene nombre. Es una nueva bici que rompe con el diseño de la Super Caliber y de la Top Fuel, con las que no comparte ninguno de sus conceptos básicos. Una bici que sigue esa línea habitual de diseño de las dobles de cross country, que seguramente esté en los 120 milímetros de recorrido, pero de la que no sabemos nada, ni probablemente sepamos, dado que Trek ha dicho que no la venderá. Eso sí, el cuadro parece listo para comercializarse y parece un modelo de producción en serie, tanto que tiene detalles que solo tendría un cuadro de serie, algo que no harías si no fuese porque en algún momento ha estado planteado que esta bici se vendiese. Eso sí, Trek sigue fiel al cableado convencional, ni siquiera aquí lo han metido por la dirección. La violeta y el extensor tienen un diseño muy trabajado y son metálicas. Es de carbono SLR, el más ligero, o eso reza a su propio cuadro. Con ese color tan llamativo y manillar integrado a juego no pasa desapercibida. El equipo sigue apostando por las ruedas de rayos textiles, como ya hizo en el pasado. En el basculante hay puente de unión entre los tirantes y paso de rueda suficiente para cubiertas de 2.4 que usan. Y con este curioso proyecto de una bici que lucen en carrera pero no podrás comprar, ponemos punto y final a este repaso rápido a las últimas novedades y lo que está por venir en el cross country, en un año en el que las 29 parecen haber llegado a un nivel de evolución, rendimiento, peso y estética que hace pensar si realmente hay margen para mucho más en el futuro. Esta es una representación de años y años de evolución y de un tipo de bici optimizada hasta el extremo.